Hoy, que además se va a debatir luego esta tarde en el Congreso, una proposición no de ley del Partido Popular para que se deflacte en el IRPF la inflación, que está muy bien, que todo esto viene como consecuencia, por ponerlo de un informe que se impulsó desde la Fundación Disenso en el mes de marzo, donde se calculaba, yo creo que de una manera muy fina, cuánto habíamos pagado los demás los españoles durante el año 2021 y cuánto íbamos a pagar de más los españoles durante el año 2022 por la subida de la inflación, que además a las personas que más perjudican son a las personas que tienen rentas disponibles más bajas y que se ven que por eso se llama la inflación el impuesto de los pobres y que tumba todo el discurso que sigue siendo grandilocuente del Gobierno de España, que es algo que a mí me deja perplejo y que es necesario matizar. Estaba mirando, el Gobierno del señor Sánchez ha creado más de 42 impuestos en esta legislatura, ha recaudado más de 16.500 millones por la subida de inflación en lo que llevamos de año que no estaba, sin que esto haya pasado por el Congreso de los Diputados, sino no haciendo absolutamente nada, y luego tiene toda la maquinaria comercial y de marketing y esos canales de comunicación de los medios de comunicación a los cuales aporta sustanciosas entregas de dinero, que se quedan callados. Dice que es que los españoles hemos pagado 16.500 millones más de euros en lo que llevamos de año por la inflación. 22.200 a día de hoy ya. Bueno, efectivamente, Bueno, efectivamente. Hoy, eso sí. ya los 6 primeros meses del Eso año. es. Pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que es que por inflación estamos pagando más que muchísimos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que en el mejor de los escenarios, si recuerdo bien, iba a recaudar, no llegaba a los 2.000 millones. O muchos otros impuestos que son, el impuesto que más recauda en este país es el IRPF, que en años buenos hace el 78.000 millones en números redondos. Es que estamos en unas cifras verdaderamente preocupantes. ¿Y para qué? Para seguir gastando cada día más en gastos que los españoles no nos podemos permitir. Bueno, ¿cómo veis el resto de esa propuesta del PP, Francas? A ver, hombre, si saliera adelante estaría muy bien, pero mi confianza es cero. Ayer parece que la presidenta de Madrid ya dijo que adelantaba eso en Madrid. No parece que eso sea por iniciativa propia, sino forzado por una negociación presupuestaria con Vox, pero también es una alegría, porque lo que tenía muy poca gracia es decir, yo al año que viene deflactaré la cosa, porque para esto, pues, dentro de 5 años ya me compré una bicicleta, ¿no? A ver si pueden esperar para fabricarla. O sea, lo que hay que hacer es poner medidas ya. De todos modos, probablemente sería la única de las pocas medidas que tendría una eficacia inmediata en devolver parte de lo que hemos perdido, pero con eso yo ya dije ayer que me parece que hay que intentar ir a las raíces y si la subida de precios, la inflación, depende de los precios de los carburantes y el precio de los carburantes en el caso de España depende de haberse enfadado con Argelia, de tener a Putin no sé qué, de no tener proyectos nucleares, de estar rompiendo centrales de carbón o desmontando centrales de carbón, de intentar desmontar presas, lo que hay que hacer es cambiar todo eso, si no, no tiene arreglo nada. Y estamos haciendo el tonto, por decirlo así, una palabra de 10 de la mañana. Javier. Pues sí, por complementar, yo creo que totalmente de acuerdo con las opiniones anteriores. Aquí hay 3 problemas, ¿no? Dentro de un poco subiendo por arriba a el nivel energético, el nivel demográfico y el nivel de alimentación, ¿no? Son 3 ejes en los que se debería de estar trabajando. Y más allá de con temas puntuales, que están muy bien, con un proyecto global en el que estuviese todo el mundo de acuerdo, ¿no? O la inmensa mayoría. Es que hay muchas cosas en las que seguro que te sientas en una mesa y te puedes poner de acuerdo. Y el hecho de deflactar el IRPF, pues es algo que automáticamente, si deflactas el IRPF o si bajas el IVA de los productos, de los principales productos de alimentación, sobre todo automáticamente va a bajar la inflación. O sea, si bajas el IVA del 21 al 4, pues automáticamente baja la inflación. Y luego esos 22.100 millones de euros, 22.200 millones de euros que se han recaudado a día de hoy, devolverse a los ciudadanos, porque es dinero de los ciudadanos que tiene el Estado. Y como decía Víctor, han subido 42 impuestos y luego, por otro lado, reducción de gasto improductivo, 0. O sea, no hay ningún tipo de decir voy a eliminar este chiringuito, voy a eliminar este ministerio. Y dicen, no, es que eso es el chocolate del oro. Ya, pero es que hay tantísimos miles de chocolates del oro a nivel nacional, a niveles autonómicos, etcétera, etcétera, que se pueden quitar y que no
y que no hay ningún esfuerzo por esa parte. Todos los esfuerzos se piden hacia afuera y internamente no se hace ningún esfuerzo. Más allá de que luego encima las culpas también todas las culpas son de fuera. O sea, tú no tienes ninguna responsabilidad. Pues si tú no tienes ninguna responsabilidad, quítate y que se ponga otras personas a gobernar eso, ¿no? Tú estás en una empresa y si las cosas van mal, tienes una responsabilidad y habrá que poner otro director, otro responsable, otro gerente. No decir, nada, es que no es culpa mía, es que la competencia trabaja muy bien. Joder, ya trabaja muy bien, pero tendrás que tú esforzarte, trabajar y hacerlo mejor que la competencia para que la empresa continúe. Pues a nivel del Estado, pues pasa lo mismo, ¿no? Tienes un gobierno que está todo hecho un desastre, no pone ningún proyecto sobre la mesa y luego todas las culpas son de fuera. Pues si tú no eres capaz de solucionarlo, oye, pues da un paso a un lado, que es que al final los que vamos a sufrir todos los que estamos aquí y tristemente yo como padre de 3 hijos, los que veo que más lo van a sufrir son mis 3 hijos. Has dicho que el gobierno no había bajado ningún gasto. No. En el presupuesto ha subido el techo de gasto para el año que viene. Bueno, pues sí, O sea, todo lo contrario. Sí, con lo cual es todavía peor. No solamente no baja, sino que quiere gastar más. Probablemente se lo aprueben y probablemente lo haga. José María, que todos esos ingresos dices, no, es que hay una parte que va a reducir la deuda. Bueno, oye, pues está claro que en algún momento habrá que empezar a reducir la deuda que tiene este país también, pero para nada. Mira, 198.221 millones. El techo de gasto para el año que viene, que votaréis que no, pero saldrá que sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué concesiones nuevas hace el Partido Socialista a sus socios, que son todos los enemigos de España unidos en esos presupuestos. Llevamos 3 años con estos presupuestos de la mentira, porque están construidos y agarrados sobre cuadros macroeconómicos que son falsos, sobre multiplicadores del gasto que son falsos. Están utilizando los multiplicadores del gasto del Banco de España de los años 80, que no tiene nada que ver con la realidad actual. Y por lo tanto, más que previsiblemente, vamos a ver el documento, pero las cuentas del Estado no son sostenibles. Y puesto que las cuentas del Estado no son sostenibles, lo que estamos haciendo es crear un problema. Claro. Y cuanto más tiempo tardemos en afrontar ese problema, mayor será el problema, más costosa y dolorosa será la situación, que es lo que venimos repitiendo en esta casa desde hace tiempo, incluido Julio. Y sí, es verdad. Cuanto antes se vaya el gobierno y deje a los españoles a que decidan quién quiere que dirija los próximos años de esta nación, podremos hacer una transición con el menor coste social y económico posible. Pero va a ser traumática. ¿Y por qué no lo hace? Pues probablemente porque está pensando en que arree el que venga, ¿no? Efectivamente, son keynesianos y están aplicando el adagio de a largo plazo todos muertos. Claro. Y yo añado y que mis problemas los solucione otro. Si consigo comprar suficientes votos, seguiré. Y si no los compro, el que suba no aguantará 4 años o justito, porque como tendrá que recordar, le van a pegar una patada en el trasero y lo van a mandar pues, a las Canarias. Con lo cual, en 4 años vuelvo otra vez. La situación es el deterioro institucional, del cual hemos hablado repetidamente, en todos los ámbitos del Estado. Sí, lo que pasa es que eso va más bien, pienso yo, a cambiar a largo plazo el Estado. Sí, no a jorobarnos. O sea, lo otro es un caldo de cultivo para poder seguir haciendo eso, que es justo moldeando un Estado para el cual yo ya sea un Madero, ¿cómo se llama este chico de Venezuela, que se me ha ido el nombre? Maduro. No Madero, un Maduro 2. Es un Madero maduro. Ya, la pérdida de poder adquisitivo de la esencia y el baluarte principal, perdón que explique, que sostiene la democracia, que es la clase media, es brutal. Cada vez tenemos una clase media con un poder adquisitivo más pequeño, con unos problemas sustanciales para poder llegar a final de mes cada vez mayores. El índice de miseria estamos por encima del 22%, mientras que la Unión Europea está en el 16%. Sigue aumentando esa brecha y eso yo creo que tiene un objetivo político, que es empezar a crear estas clientelas que hemos visto en otros regímenes, que hemos visto en otros países y que hemos visto en España, en otras regiones donde ha gobernado el socialismo de manera histórica. Y eso es peligrosísimo. Bueno, pues Dios quiera que lleguemos a elecciones lo antes posible. No, y ahí, Alba, un ejemplo, ¿no? Que a veces es verdad que nos perdemos en las macrocifras y a veces pues llegan mejor los ejemplos, ¿no? De cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de poner un precio a los productos. Claro, lo que pasa, y pongo un ejemplo de ganadería, ¿no? Y ahí quiero poner un poco el ejemplo de ganadería y el ejemplo de los gastos improductivos que hemos visto últimamente. Tenemos que pones en la leche un límite. Está claro que el ganadero dice: a mí me sube la luz, me sube el gas, me suben las materias primas, me suben los piensos, es imposible de mantener esto, cierro la
la ganadería, lógicamente, si estás perdiendo todos los meses un porrón de dinero y encima te lo limitan más, la mayor presión que va a llegar va a ser al ganadero, dice cierro, lo cual no se abren nuevas ganaderías. Luego, ¿qué vamos a comer? Es que al final es un verdadero problema que vamos a comer. Y eso lo quería poner en contraposición con lo que hemos leído esta semana del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que se ha gastado 35 millones de euros en poner máquinas de café ecológico y leche natural y no sé qué para sus ministerios. De verdad que hace falta gastarse ese dinero para los ministerios, para tomar un café ecológico, café no sé qué, café no sé cuánto, ayudar a los ganaderos, ¿no? El chocolate del oro, pero es que es un ejemplo más de todo eso, ¿no? Y los miles de ejemplos que hemos puesto en este programa. Y es lo que se debería de ver, que no sé, ¿por qué no se sientan y dicen, a ver, todo esto sobra, este es un ejemplo? Pero es que son muchísimos los ejemplos. El problema que tenemos es que no tienen ni idea de cómo se hacen las cosas, o sea, ellos no tienen ni idea, ellos están acostumbrados a llegar al supermercado y verse el producto en las estanterías y no sabe toda la cadena que hay detrás de ese, para que tú llegues, te encuentres ese producto en ese lineal, desde la gente que trabaja dentro de los supermercados, que vimos el trabajo esencial que hicieron durante la pandemia, como los agricultores del sector primario, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, que están faenando siempre y jugándose muchas veces la vida en alta mar para que llegue el producto. Es que ignoran todo lo que hay detrás de esa cadena productiva y ellos se fijan al final solamente por eso, porque están acostumbrados a llegar y a coger el producto del supermercado. Se olvidan de que para poder producir esa leche, como tú bien has dicho, todos los gastos que hay. Y tú te vas a cualquier agricultor, cualquier persona que haya trabajado en el campo sabe perfectamente que actualmente las leyes que existen en la Unión Europea, las restricciones que hay para los productos que se pueden utilizar, por ejemplo, en la viña, son que realmente ni funcionan y que muchas veces las cosechas se te van porque no la puedes controlar, porque no tienes ni siquiera un producto que pueda atacar directamente o la uña, la negrilla o cualquier afección que pueda tener tus viñedos. No puedes tratar ni siquiera los viñedos después de haber sufrido una predisca que te ayude a que ese viñedo se regenere cuanto antes y recupere de esas palizas que reciben con una granizada que se puede llevar por delante el trabajo y el sustento de una familia de todo un año. Eso es lo que ellos no ven, eso es lo que ellos no entienden. Por eso dicen, no, al final topamos el precio, pero es que al final al ganadero le siguen comprando la leche a un precio ínfimo y al ganadero sale a pérdidas. Más gasoil, más fertilizantes para poder tener su huerto o cualquier otro producto, cualquier barco que tiene faenar, cualquier problema que tú le pongas, a ellos es un hándicap mayor. Y al final lo que se da cuenta es que esta gente es completamente ajena a la realidad. Por eso no hacen políticas reales, hacen esas fantasmadas, esas patochadas que hacen, esas ideas que lanzan, que luego, como tú bien has dicho, corrigen entre los propios ministros porque ni siquiera son capaces de saber si se pueden hacer o no se pueden hacer, porque rozan la ilegalidad, incluso directamente son inconstitucionales directamente muchas de ellas. Ese es el problema, que no son capaces de darse cuenta de que la realidad de lo que sufren los españoles día a día en la calle, como bien ha dicho apuntado Víctor, se están cargando directamente las clases medias, que son sobre las que se ha erigido la democracia española, se la están cargando a marchas forzadas y eso claro que va a cambiar el futuro de España si no lo remediamos, porque al final lo que te vas a dar cuenta es eso, de que las familias lo único que quieren es que les dejen trampaz, que dejen de cogerles y vaciarles los bolsillos, porque están haciéndoles un auténtico atraco a mano armada a los bolsillos de los ciudadanos, porque al final ese dinero, hay que decirlo bien claro, no son ni para educación ni son para sanidad. Ese dinero que nos sacan de más se lo están gastando ellos en sus viajes a Nueva York, en sus máquinas de vending del café ecológico o en cualquier mamarrachada que se les ocurra, porque piensan eso, que ellos están acostumbrados a coger el producto de los lineales de supermercado y no saben lo que es agachar el lomo durante horas y horas a pleno sol para que ese producto llegue a una estantería. Inflación del 10,5% durante el mes de agosto, tal y como les hemos contado al inicio de este programa, una décima más de lo previsto según ese dato adelantado del INE, que hoy ha confirmado la cifra del 10,5%. María Vallejo, que nos va a contar además cómo la inflación, tal y como veníamos apuntando aquí en la mesa, cómo esta subida de la inflación también está beneficiando al Gobierno porque recauda más. Sí, muy buenas, Salva. Ya conocemos los datos del IPC en agosto y, como era de esperar, no son nada positivos. El INE ha confirmado lo que muchos españoles temían. La inflación continúa disparada con un 10,5%, una inflación histórica no vista desde hace, atención, 30 años. Hay que recordar además que el Gobierno celebraba el dato provisional hace escasos días. Y esta mañana también recibíamos la noticia
de esa bajada moderada de 4 décimas de la inflación, una buena noticia que pone en evidencia la eficacia de las medidas que estamos adoptando desde el Gobierno de España. Un dato que lo estimaban en un 10,4%, es decir, una décima menos del índice final. Una friolera cifra que choca con lo siguiente: Hacienda se está embolsando grandes cantidades de dinero gracias a tributos como el IRPF o el IVA. Como podemos ver en la siguiente tabla, Hacienda consiguió recaudar casi 13.000 euros en impuestos directos, es decir, con el IRPF. Con los impuestos indirectos, como es el IVA o la electricidad, consiguió más de 9.000 euros con respecto al año pasado. En total, en los primeros 7 meses de este año, el Estado se embolsó más de 22.000 euros más que hace un año. Unas cifras que producen escalofríos si pensamos en la gran crisis social y económica que atraviesa el país. 22.000 millones más.